A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tocar el tema de analizar los recientes cambios para la modalidad conocida como obras por impuestos, ¿no? Y para ello nos acompaña el doctor Renzo Bernal. Él es socio fundador del estudio de abogados CPI Legal y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias José por la invitación y feliz de estar en un medio como la radio. Qué bien. Recientemente se han registrado modificaciones a normativas prácticas respecto a las obras por impuesto, una modalidad que se ha convertido en bastante atractiva para el sector empresarial privado. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que han posibilitado esta mejora? Se han introducido algunas modificaciones que permiten justamente establecer mejores proyecciones en esta modalidad. Sí, te agradezco antes que nada por la pregunta, José. A mí me gustaría hacer un recuento de lo que ha sucedido durante los 3 últimos años. ¿Cómo no? Yo creo que el MEF ha hecho, a grosso modo, ha hecho un cambio, ha virado el timón positivamente, ha introducido cambios muy importantes, que lo que ha hecho es generar incentivos para los privados puedan masificar el uso de las obras por impuesto y finalmente trayendo un beneficio a las diferentes poblaciones. Por ejemplo, entre los cambios más importantes es que ahora ya inicialmente el certificado de inversión pública, que podía ser tantos, el CEPRIL, que es el certificado que emiten los gobiernos subnacionales, claro, o el CIPGN, que es el certificado que emite las entidades del gobierno nacional, originalmente eran utilizadas para el pago a cuenta o regularización del impuesto a la renta, claro, que es el de tercera categoría. Hoy en día se ha expandido el espectro de impuestos que pueden ser utilizados por los privados, ¿no? Para canjearlos o pagarlos contra este certificado de inversión que se emite. Por ejemplo, está el impuesto selectivo al consumo, el impuesto especial de la minería, el impuesto para el consumo de los plásticos. Además, también tenemos que se han ampliado las fuentes de financiamiento para los gobiernos, fundamentalmente subnacionales, para que puedan optar en el uso del mecanismo. Antes estaba este mecanismo delimitado para aquellos gobiernos subnacionales que percibían canon, sobre canon, rentas, participaciones, regalías. Entonces, claro, eso era un flujo que no todos los gobiernos subnacionales disponían de él. También se ha, por ejemplo, aumentado el límite de uso anual para el certificado de inversión. Antes era del 50%, ahora las empresas privadas pueden utilizarlo hasta el 80% por un ejercicio anual. Y también es importantísimo, y es algo que en su momento abogué para que se implementara en la época de la pandemia, es que a través de las obras por impuesto no solamente se beneficien los proyectos de inversión, que son las grandes infraestructuras o las grandes unidades productivas, sino también las IOR, que son intervenciones de un menor impacto, que son las intervenciones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, que no solamente te permiten intervenir componentes constructivos o de infraestructura, sino también te permiten proveer activos, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, hacer una sustitución, una reposición de ventiladores respiratorios para el caso de hospitales. Imagínate lo importante que hubiese sido para la época de la pandemia. ¿Han sido cambios positivos desde esa perspectiva? Sí, positivos. Yo creo que lo importante del MEF es que ha entendido que la única manera para masificar este mecanismo de inversión con la participación del sector privado, porque es finalmente el sector privado el que financia, el que destina el dinero para poder financiar la inversión, ha entendido que tiene que generar incentivos. Y todos estos cambios han sido positivos. Y si tuviéramos que graficar en cifra esta modalidad de obra por impuesto, más o menos, ¿cuándo se ha ido generando en los últimos años en el país? Mira, para que te des una idea de lo importante que han sido estos cambios, a pesar de algo que acaba de hacer el ministro de Economía, que bueno, lo comenté en un artículo que acabo de publicar y eso va a atentar un poco con la expansión de las obras por impuesto, pero ha sido tan importante que este año se ha registrado un récord histórico contando los 16 años de creación que tiene el mecanismo. Por ejemplo, a inicios de este año, Proinversión tenía una expectativa de colocación o adjudicación de más o menos 52 proyectos, que eso da un saldo resultante de 1.100 millones de soles en inversión bajo el ámbito de obras por impuesto. Al día de hoy, julio, Proinversión ha comunicado en un reporte que ya estamos casi alrededor de los 2.000 millones de soles y solamente un proyecto que se ha adjudicado
básicamente está alcanzando la expectativa inicial que había tenido Proinversión, que es un hospital en Huaraz, que es el Ramos Guardia, que está alrededor casi de los 1.100 millones de soles. Entonces, son cifras históricas que nunca las hemos tenido durante los 16 años de creación de este mecanismo, que es una creación peruana. ¿Cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es ese componente que ha permitido que exista un mayor nivel de confianza en la modalidad de obras por impuestos? Yo creo que una de las características es que, a diferencia de la contratación pública, es un mecanismo de inversión donde hay menos conflicto que en una obra pública. Transparencia. Y mayor transparencia, porque finalmente no es como la obra pública o cualquier modalidad de inversión donde el Estado le paga al contratista. En realidad lo que hace el Estado es financiarse indirectamente, porque la empresa privada, que naturalmente busca mejorar el tema de la licencia social, pero también busca hacer una obra que le pueda representar una mejora en su proceso de know-how. Y el relacionamiento con la comunidad. Por supuesto, un tema de licencia social es fundamental, ahora que está tan de boga y es muy importante. Pero lo que hace el privado es financiar. Evidentemente los gobiernos subnacionales tienen topes para emisión de las EPRILES y después el MEF o el Tesoro Público lo que va a hacer es un descuento de la inversión que se ha recibido. El privado, además de la licencia social, lo que recibe en contrapartida es un certificado de inversión donde se refleja la inversión destinada. Y bueno, y ese certificado tiene características muy importantes. Por ejemplo, puede ser endosable. Antes, si el financista era el mismo que el que ejecutaba, porque el financista, como comprenderás, es una empresa que por lo general no es afín al sector de la construcción. El financista lo que hace es contratar un constructor que se le denomina ejecutor de obra para que pueda ejecutar la obra. Entre el financista y el ejecutor hay un contrato de construcción y entre la entidad y la empresa privada hay un convenio de inversión. Ahora, yo quiero insistir un poco en el tema de metas, plazos que se traducen justamente en obras por impuesto, ¿no? A diferencia de una licitación pública abierta que puede registrarse y que tiene un conjunto de problemas en el camino, ¿no? En el caso de obras por impuesto hemos visto que se cumplen las metas. El año pasado, por ejemplo, Antamina, en Guamalis, inauguró un hospital. Correcto. 50, 60 millones. Sí, sí, ¿no? sí, El caso de Minsur hace lo propio en la zona sur, en Puno, fundamentalmente. Y en Marcona también. En Marcona, el claro, primer Marcobre, instituto ¿no? de educación superior. Así es. De Marcobre. Sí, en ese caso lo hizo Minsur y Rep, en un consorcio, pero sí, está Marcobre. Ya, y así por el estilo. Estamos viendo incluso que empresas que no tienen relacionamiento o no forman parte del área de influencia, lo que hacen es apostar por proyectos de desarrollo en zonas rurales, zonas urbanas o zonas periurbanas. Y eso es un avance. ¿Qué es lo sustancial que se ha logrado con esto? Que el Estado pueda agilizar proyectos con mayor rapidez y que los gobiernos subnacionales también puedan, teniendo una buena capacidad de eficacia o de gestión, poder tramitar proyectos. Totalmente, José. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Evidentemente eso no ha hecho o no ha corregido el gran déficit que tiene el Estado, porque claro, el gran déficit que tiene el Estado, y yo te lo digo porque soy asesor legal de muchos contratistas y tengo más de 10 años viendo obras por impuestos, es un tema de gestión pública. Lo que ha ayudado esto es a dinamizar la infraestructura en el país, porque son las empresas privadas las que van, pero las que solicitan o las que presentan proyectos que evidentemente tienen un impacto social, un impacto subnacional, y son ellas las que por lo general empiezan con el diseño, la ejecución y además liberan de recursos a los gobiernos subnacionales para que se enfrasquen en otros mecanismos de inversión. Y por la naturaleza el mecanismo es menos conflictivo que la obra pública. Y claro que es menos conflictivo, porque le pongo un ejemplo reciente nomás, en Cajamarca. Cajamarca tiene un déficit hídrico. Sí, correcto. O sea, tiene un problema de abastecimiento de agua para la provincia de Cajamarca. Entonces, la Municipalidad de Cajamarca, Newmont Alá, que es la Asociación Los Andes de Cajamarca, han suscrito un acuerdo vía obras por impuesto para realizar los estudios para colocar, para establecer ya la construcción de pozos tubulares, ¿no? Una zona que se llama Ajoscancha, y también en el Capañán, ¿no? Que se han hecho bajo esa modalidad, ¿no? O sea, ¿cuán importante es que esto también evita la conflictividad en muchos puntos del país? Es sumamente importante. O sea, a ver, recordemos que el Perú cada año, parece mentira, el gobierno central y los gobiernos subnacionales, claro, cada año van destinando más plata o más dinero, más erario público a
a la ejecución de proyectos, pero increíblemente, inverosímilmente, no hay una correlación proporcional. La brecha de infraestructura sigue continuando y los proyectos al final, que lo que buscan es atender las necesidades de la población, no están siendo bien planificados. Entonces, la obra por impuesto justamente entra a ser una modalidad más y una modalidad para cumplir con ese propósito. Y lo interesante que vemos en obras por impuesto, y te lo digo por experiencia, es que hay un trabajo mancomunado entre el Estado y el sector privado, porque la mayoría de proyectos que se ejecutan, y eso sí es una crítica para el gobierno, para el Estado en general, porque muchas veces los proyectos que ellos formulan están totalmente desconectados de lo que quieren las empresas privadas al momento de financiar obras por impuesto. Entonces son las empresas privadas. Pero justamente otro también de los aportes que se tiene es que ya las empresas privadas en algún caso permiten proponer sí, el acompañamiento del proyecto para poder viabilizar los estudios técnicos o los estudios de factibilidad, ¿no? Por supuesto, de hecho, parte de los componentes que pueden ser materia de financiamiento están, por ejemplo, la elaboración de la ficha técnica del estudio de preinversión, la actualización de expedientes técnicos, el financiamiento del componente de infraestructura. Y fíjate esto, para por ejemplo, piensa en un instituto de educación superior, también es susceptible de ser financiada la capacitación, porque no solamente es importante tener la infraestructura, y ahora, dentro de los cambios positivos de la obra por impuesto, ya se puede financiar las actividades de operación y mantenimiento, que es algo clave en el plan de infraestructura, porque ¿qué te hace tener un hospital si no lo puedes operar y mantener correctamente? Es tener un elefante blanco. Y esto ya se puede financiar a través de obras por impuesto. Porque antes tú entregabas la obra, pero el mantenimiento corría por parte del sector. Del área usuaria, exactamente. Y el sector muchas veces no tenía una planificación para dicho hospital y decía, recién vamos a implementarlo el año siguiente. Claro, no, e incluso ahora puedes financiar a través de obras por impuesto, haces un plan de operación y mantenimiento, porque oye, en un hospital es una unidad productiva compleja. Hay que saber operar las máquinas, hay que saberlas mantener, hay que dar un servicio de calidad, y todo eso a partir de las últimas modificaciones ya son parte de la SOCSI. Los gobiernos subnacionales, doctor Bernal, han entendido que esta modalidad puede ser aprovechada de una manera mucho más óptima, están adaptándose a estos cambios, están de una otra manera siendo bastante, digamos, agresivos en términos de proponer, de lanzar propuestas, ¿o todavía estamos...? Estamos, yo te diría, en un avance. O sea, no estamos en el mismo escenario que estábamos hace 7, 8 años. Hay que modificar un paradigma de conocimiento. Tú antes, yo te lo digo, antes ibas hace 5 años donde un gobierno regional o municipal y le proponías hacer una obra por impuesto, y ellos no entendían que era una obra por impuesto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Proinversión y el MEF, yo con el MEF a veces he sido muy crítico porque siempre han tenido una regulación que pensaba que ahora por impuesto funcionaba como un vacío y no habían generado los incentivos, pero ahora, en honor a la verdad, la labor que está haciendo el MEF y sobre todo Proinversión para capacitar a todos los funcionarios de las municipalidades, de las universidades públicas, de los gobiernos regionales, ha traído sus frutos, y hoy en día tú vas a cualquier municipalidad y la mayoría de personas ya saben lo que es una obra por impuesto y les interesa llevar un proyecto a través de obras por impuesto. Naturalmente hay una brecha de capacitación que tenemos que ir mejorando, pero ya no es un mecanismo desconocido para las provincias y los departamentos en el Perú, lo cual es sumamente positivo. Yo se lo pregunto por qué, porque, por ejemplo, las empresas extractivas, las empresas mineras formales, o sea, son las que tienen una mayor participación bajo esta modalidad de obra por impuesto. Le interesa mucho también porque, uno, es una cuestión de relacionamiento con las propias comunidades, con las propias autoridades, y sobre todo para cerrar brechas, cosa que el Estado no hace. Correcto. No, y te doy ahí, José, discúlpame que te interrumpa. Una de las cosas de por qué las obras por impuesto demoraban mucho en madurar, y te lo cuento, es que nosotros siempre en el Estado se tuvo una concepción muy tradicionalista o reduccionista de que era una obra por impuesto. Siempre lo asociábamos simplemente a que era una dádiva del privado, pero en realidad el privado fundamentalmente quiere aportar al tema de la licencia social y al apoyo de la comunidad, pero también generalmente hace obras que de alguna u otra manera impactan en el proceso productivo. Por ejemplo, ¿qué hace Antamina? Carreteras. ¿Por qué? Porque también mejora el proceso de transporte y también el know-how de lo que hace. Entonces, todos ganan. La idea de este mecanismo es que todos ganen. La municipalidad, porque no tiene que desviar recursos y puede concentrarse en otras cosas, o los gobiernos nacionales. El privado, porque incrementa el relacionamiento. Un tema fundamental, por ejemplo, el tema de agua y saneamiento, que es clave, ¿no? Fundamental. El Estado tiene un déficit, pero tremendo, ¿no? Hay una brecha tremenda, se necesitan miles de millones de soles para
cerrar esto, ¿no? Bien se pueden aplicar. Yo le puse hace un rato el ejemplo de Minsur. Nosotros conocemos en unas comunidades alejadas ahí en Puno, donde trabajaron vía obras por impuestos. Se hizo en el plazo previsto, con Proinversión trabajando al medio, con las empresas y con la municipalidad, creo que es de Antauta, si no me equivoco. Sí. Entonces, así le pongo un ejemplo, y usted puso el ejemplo de Antamina, que me parece saludable. Pero, ¿cómo rompemos esa, digamos, esa costumbre de los gobiernos subnacionales de aferrarse simplemente a que yo manejo el proyecto? Por un lado, la presión mediática. Eso es fundamental. En este país, a veces, si uno no hace que caminen las cosas, no caminan. Y claro, ¿y por qué? Porque hay otro tema que hay que decirla con todas sus letras, ¿no? Porque esto también, o sea, frena mucha corrupción. Totalmente. O sea, lastimosamente eso es un lastre complicado. Claro. Y la verdad es que por un lado, efectivamente, como en toda organización hay malos elementos, pero por otro lado también tenemos a la Contraloría, y yo soy muy crítico en la Contraloría, y uno de los candidatos actuales ha hecho un mea culpa en el interior de la Contraloría, porque claro, una cosa es combatir la corrupción, pero otra cosa muy distinta es tener un sesgo inquisidor y evitar que los buenos funcionarios, que son valientes, tomen buenas decisiones. Y lo mismo también pasa en obras por impuestos. Lo que pasa es que por su naturaleza, en menor medida que en contrataciones con el Estado. Yo, por ejemplo, en un artículo o en una entrevista que me hicieron, yo precisamente los cambios que proponía en la obra por impuesto es que se reestructure la manera en cómo está pensado el trato directo. El trato directo es un mecanismo de solución de controversias que sí lo tiene la obra por impuesto y no la obra pública. Tú en obra por impuesto tienes el trato directo, que es el trato directo entre la entidad y la empresa privada cuando hay una controversia, y ya después, si no se supera, se va a una conciliación o arbitraje, y lo que yo proponía es la figura de un amigable componedor, que es este tercero que está sí contemplado en el tema de asociaciones público-privadas, que lo que le propone a las partes es una propuesta de solución para superar esta diferencia. Entonces, si uno tiene un tercero que podría ser, por ejemplo, alguien de Proinversión, eso es algo que hay que explorar, primero, que facilita a las partes a que tomen una decisión, y segundo, que a esa decisión que tome, por ejemplo, el funcionario le da legitimidad, para que cuando venga a controlar, oye, ¿por qué aceptaste estos acuerdos? Oye, porque además hubo un tercero que al momento de analizar la diferencia me hizo una propuesta de solución que me hizo coherente y acorde a la normativa. Entonces, otro tema, por ejemplo, que yo creo que sería importante es incorporar el IGB, que fue un tema que se esperó mucho, que al final en cómo estaba redactada la norma no es viable el día de hoy, pero yo creo que con un pequeño ajuste normativo ya las empresas privadas podrían hacer uso de los EPRILES para hacer el pago del IGB, ¿no? O de los IPGN. ¿Cuánto ha avanzado Proinversión en dinamizar obras por impuesto en el país? Mucho. De hecho, Preinversión está haciendo un buen trabajo no solamente en el tema de las CPPs, que ahí tenía un cuello de botella, pero en obras por impuesto la verdad es que ha mejorado mucho, fundamentalmente capacitando y colaborando, porque los gobiernos subnacionales también pueden hacer convenios para delegar todo el proceso de selección a Preinversión, y la verdad es que Preinversión ha mejorado mucho. Interesante, ciertamente, ¿no? Pero todavía se pueden hacer algunas mejoras. Sí, yo de todas maneras quería aprovechar este espacio, José, y te lo agradezco, para un poco criticar el último decreto legislativo que se ha sacado respecto a los créditos suplementarios, que es que acaba de salir haciendo mucho, que lo que ha hecho es un poco reducir los topes máximos que tienen los gobiernos regionales. Esto lo explico en sencillo porque si soy más técnico la gente no me va a entender, pero anualmente se aprueban topes máximos para la emisión de los EPRILES. Y es una sumatoria de flujos donde están los recursos provenientes del canon, sobre canon, el FOLCOR, que es parte de la ampliación de fuentes de financiamiento, las regalías y participaciones, más el presupuesto institucional de apertura. Y el cálculo se hacía durante los 2 últimos años. Ahora el MEF, como hay un problema de caja, hay un problema de déficit, lo que ha hecho es sustituir los 2 años de sumatoria por 1 año. Entonces, eso naturalmente sí va a impactar en la capacidad que tienen los gobiernos subnacionales fundamentalmente en emitir EPRILES. Entonces, si tú tienes un monto más bajo, significa que vas a tener menos plata para emitir EPRILES y vas a poder aplicar a menos obras por impuesto. Entonces, esto ha generado críticas. Consideramos que esto no ha sido ni siquiera una solución o una propuesta que debió haberse consultado previamente con todas las partes involucradas, Proinversión, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, porque sí impactar en el uso, y lamentablemente 1 año, que es un año histórico para el uso de las obras por impuesto. Muy bien, doctor Renzo Bernal, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación y realiza un tema que deberíamos darle mayor difusión.
No, yo estoy, José, a tus órdenes y gracias por la Deberíamos entrevista. darle de mayor difusión porque se ha convertido en una herramienta fundamental para, uno, ejecutar obras, otro, para cierre de brechas y lo más importante, para construir obras en los tiempos, en los plazos y con la transparencia que tanto se requiere en el país. Y con la calidad esperada, sin duda. Así es, ¿no? En realidad porque hay obras que hay que destacarlas, ¿no? Hospitales, centros educativos, agua y saneamiento, ¿no? Podemos citar otro tipo, ¿no? Y como te digo, ya para el cierre, ahora las empresas privadas no tienen excusa, porque ya no solamente están circunscritas a financiar grandes proyectos de inversión, sino también podrían aplicar a IORs, desde ambulancias, respiradores, o sea, podrían también financiar reposiciones de activos dentro de un hospital, dentro de un colegio. Entonces el mecanismo es abierto para que pueda ser utilizado, pero también depende del contexto y la estabilidad política, porque si no hay inversión privada, no hay plata para poder financiar. Esto se hace con inversión privada, hay que abrir el mercado, hay que seguir abriendo el mercado y generando confianza. Muy amable, doctor Renzo Bernal, socio fundador del estudio de abogados CPI Legal. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.